Hi, hello. Well, I will speak in Spanish. Maybe it would be easier for main part of the people, but if somebody asks a question in English, I'll be free to answer you in English, don't worry. Bueno, entonces me presento, soy Lorenzo Morisi, trabajo en colaboración con la doctora Jenny Rueles aquí en el Ecuador, en la Politécnica. Y bueno, mi presentación va a ser un poco diferente de las que han debido ver estos días, ya que yo personalmente no trabajo directamente en la alimentación de los alimentos, sino yo trabajo en la parte de toxicología y de los riesgos sanitarios debidos a unos alimentos que pueden ser contenidos en los alimentos. Yo trabajo sobre todo en los metales pesados y específicamente en el mercurio. Entonces hoy día le voy a hablar solo de mercurio, ojalá que van a poder digerir todo, hay bastante información y les voy a explicar cómo hoy día nosotros como químicos estamos desarrollando nuevas herramientas para intentar trazar y cuantificar las fuentes de estos metales pesados, no solo en el medio ambiente, pero también en los alimentos y hacia los seres humanos. Analizamos casi todos los compartimentos de la cadena trófica acuática hacia el hombre. Entonces esta nueva herramienta son los isótopos estables y voy a explicar más en detalle más tarde lo que es. ¿Por qué el mercurio? El mercurio se encuentra en muchos alimentos y específicamente en el pescado, en los peces marinos, y específicamente en los peces que están ubicados en el final de la cadena trófica acuática, los peces piscívoros. Y los que tienen una contaminación bastante elevada, que se conoce bastante bien en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa, es en el atún. En el atún se pueden medir concentraciones bastante altas, hasta 1.3, 1.5 ppm. La límite establecida por la OMS, la World Health Organization, está a 0.5 ppm de mercurio por peso seco. Y se puede observar, nosotros hemos analizado también tuna en lata, y en más de la mitad de las latas hemos encontrado concentraciones de mercurio superiores a las límites permitidas por la Organización Mundial de la Salud. Ahora se pueden ver en las latas de atún en Estados Unidos, en Canadá, unas etiquetas donde dicen, bueno, cuídense, no hay que comer de manera un poco excesiva este producto debido al contenido bastante excesivo de este metal. En Europa no existe todavía, aquí no lo vi tampoco, y es un producto que, bueno, obviamente es muy bueno para la salud, pero hay unos elementos que se pueden acumular en el cuerpo humano. Yo trabajo mucho en América Latina, específicamente en la cuenca amazónica, y he hecho varios estudios en la cuenca amazónica boliviana, brasileña, y ahora estoy empezando en el oriente ecuatoriano, y hemos encontrado también concentraciones de mercurio en la carne de los peces de varias cuencas amazónicas. No sé si conocen, son peces de agua dulce, obviamente. El surubí, el pintado, el bagre, son especies carnívoras, algunas piscívoras, que bioacumulan durante su tiempo de vida el mercurio. Y en casi todos los peces hemos encontrado concentraciones bastante altas. Entonces, hemos ido más allá y a ver cuáles eran los riesgos para la salud humana. ¿Y por qué interesarse al mercurio? ¿Por qué se puede medir concentraciones tan altas de mercurio en los peces de la cuenca amazónica? Es que este elemento fue utilizado desde más de 5 siglos en las actividades mineras
en las actividades de explotación de oro, pero también de plata. Y durante la época colonial se ha utilizado más de casi 120.000 toneladas de mercurio para extraer la plata, específicamente en Bolivia, pero también en los otros países andinos como Perú y también en el Ecuador. Trabajé también bastante en Guyana Francesa, les voy a hablar de unos ejemplos de allá. La actividad aurífera representa la segunda actividad exportadora con 50 millones de euros, por ejemplo, en el 2006. Es bastante importante, igual que aquí la actividad minera y aurífera es bastante importante al sur del país. Lo que pasa es que para extraer el oro se utiliza directamente mercurio. Aquí se ve mercurio líquido. Hay varios tipos de oro. El oro se puede encontrar en forma nativa en los Andes, directamente en la montaña, pero también aguas abajo se puede encontrar lo que llamamos el oro aluvial, que está concentrado en los sedimentos y en los aluviones de los ríos. Y los mineros de oro están extrayendo así aluviones auríferos, están haciendo una selección granulométrica de las partículas auríferas, están limpiándoles con un poco de detergente para limpiar la tierra, lo que hay alrededor de las partículas, y después se añade directamente el mercurio para formar una amálgama. Y ustedes pueden ver que los mineros de oro no utilizan ninguna protección, ni guantes, ni obviamente nada para protegerse el cuerpo de este elemento. Y después, una vez que hicieron el amálgama, lo queman, no sé si ven bien las fotos, queman directamente el amálgama al aire libre. Y entonces están expuestos al mercurio líquido, inorgánico, pero también al mercurio vapor elemental durante la quema de la amalgama. Y son fuentes bastante importantes en América Latina. Esta problemática de mercurio es una problemática mundial, global. Se encuentra mercurio, se puede medir mercurio en el aire, en los suelos, en las aguas del mar también, en las aguas del río, en concentraciones bastante elevadas y concierne toda la planeta, no solo los países que explotan el oro o la plata, sino todos los países hacia el hemisferio norte. Hay una variación obviamente del uso de mercurio en relación a las actividades humanas. Tuvo por ejemplo un gold rush en Estados Unidos que aumentó terriblemente el consumo y el desecho de mercurio ambiental. Después tuvo las dos guerras mundiales al inicio del siglo XX y después de la guerra mundial alrededor de los años 50 empezó de nuevo la explotación de oro y de plata, pero también en los países asiáticos, en China más que todo, se utiliza bastante, ¿cómo se llama? Carbón, en español, sí, para producir energía eléctrica, y las plantas térmicas que usan el carbón son las principales emitidores de mercurio en el atmósfera. Entonces, debido al desarrollo tremendo de China esos últimos años, tuvo una aumentación tremenda también de mercurio en el atmósfera. Entonces, como les explicaba, yo trabajé bastante años en la cuenca amazónica y en Bolivia, y hemos analizado poblaciones que viven alrededor de los ríos y que consumen muchos peces de los ríos. Y en estas poblaciones cejas, por ejemplo, indígenas, las concentraciones de mercurio en los cabellos podían subir hasta más de 30 microgramos por gramo. Es enorme cuando se sabe que la límite
propuesta por la World Health Organization está de 5 microgramos por gramo. Entonces, hay riesgos bastante elevados de efectos, los riesgos sanitarios para ese tipo para esas poblaciones. En Guyana Francesa igual hemos cortado el cabello de muchas personas que viven alrededor de los ríos. Aquí es el río Yapoque, aquí el río Matucapá, otro río. Y la gente, las comunidades indígenas que viven en las riberas de los ríos, también viven de caza, de pesca y comen pescado que vienen de los ríos todos los días. Tienen un nivel de exposición bastante elevado también. Y un punto interesante que hemos observado en Guyana Francesa es que hemos encontrado concentraciones de mercurio en los pueblos que están bien arriba, aquí, concentraciones más altas que en pueblos más abajo, que estaban en la zona de explotación aurífera. Quiere decir que no es... gente puede vivir en zonas auríferas sin tener concentraciones, muy importantes. Hay unas relaciones que estamos justamente estudiando, explicar por qué se puede observar una impregnación mercurial más fuerte en áreas pristine, quiere decir sin explotación aurífera. La principal fuente de exposición al mercurio de las poblaciones de la cuenca amazónica vienen obviamente de sus costumbres alimentarias. Como les decía, están viviendo de caza y pesca y consumen pescado todos los días. Los peces constituyen la fuente principal de proteínas. También se ha evidenciado en estas poblaciones índices de deficiencias neurológicas, sobre todo en los individuos con mayor riesgo, que son los niños y las mujeres jóvenes. Y lo que pasa es que estas poblaciones también, además de tener impregnación mercurial bastante elevada, están expuestas a enfermedades endémicas como fiebre amarilla, dengue, etc. Y hay unos médicos que observaron que la impregnación mercurial también afecta al sistema inmunitario y baja el sistema inmunitario. Y lo que encontraron es una incidencia mayor de afecciones por enfermedades endémicas en las poblaciones que ya estaban contaminadas por mercurio debido a la relación con el sistema inmunitario. Lo que le voy a hablar un poco de la toxicidad del mercurio. La toxicidad depende mucho de las formas, de las especies químicas de exposición. Como ustedes vieron, por ejemplo, los mineros de oro están expuestos al mercurio inorgánico, a la forma inorgánica del mercurio, el mercurio líquido y también el mercurio vapor durante la quema de la amalgama. Y el mercurio inorgánico tiene efectos en los riñones, en el sistema gastrointestinal, en los músculos también, y también hacia el sistema neurológico. Cuando se observen concentraciones bastante altas en la orina, se observan también temblores, se observan gingivitis crónicas y algunas veces, cuando están más impregnados, hasta alucinaciones. La contaminación por mercurio orgánico no se ve en la sangre, no se ve muy bien en los cabellos, se ve bien en la orina porque pasa por el sistema urinario. La segunda forma de toxicidad, la segunda forma química de mercurio es la forma orgánica, que llamamos el metilmercurio, y esta forma orgánica es directamente biodisponible para los organismos vivos. Entonces esta forma integra directamente el cuerpo humano y se genera vía los peces, por ejemplo, contaminados.
En China hemos medido también concentraciones altas de mercurio en el arroz. Les voy a mostrar los resultados. Entonces, la principal fuente de mercurio en el cuerpo humano viene de los alimentos. Después está absorbido por el sistema gastrointestinal, está transferido en la sangre y se puede concentrar hacia el cerebro. Y lo que hemos observado es que las concentraciones entre la sangre y el cerebro pueden ser multiplicadas por 6. Quiere decir que si tienen 1 microgramo por gramo de mercurio en la sangre, tienen 6 veces más en el cerebro, debido a la afinidad del alimento por las moléculas grasas del cerebro. Y lo que pasa es que las consecuencias en el sistema nervioso central son más altas cuando la exposición ya empezó en útero, porque el metilmercurio atraviesa la barrera placental. Entonces, igual se puede observar varios tipos de toxicidades, temblores, hormigueo, problemas de coordinación de los miembros, de los brazos, de las piernas, modificación del campo visual, igual se puede afectar el sistema neurológico. Y los primeros síntomas empiezan ya a partir de 5 microgramos de mercurio orgánico en el cabello. Entonces hay un problema sanitario bastante importante en la cuenca amazónica y que fue estudiada desde más de 20 años, y recientemente cuando volví a Francia he trabajado con colegas químicos que trabajaban en isotopía a ver si se podían utilizar los isótopos de mercurio para trazar las fuentes, para saber de dónde venía este mercurio, si venía de las actividades humanas o si venía más de fuentes naturales. La idea era cuantificar las fuentes a partir de la diferencia de fraccionamiento isotópico. Les voy a explicar lo que es exactamente, es un poco complicado. Y también si se podía cuantificar y trazar los procesos de especiación entre el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico. La identificación de las fuentes en la cuenca amazónica en general son bastante simples. Hay una fuente importante en los hidrosistemas que son los procesos de erosión de los suelos y de las rocas. Hay unas rocas naturalmente contienen bastante mercurio, son los esquistos, y en la cordillera andina hay bastantes esquistos que pueden también relargar bastante mercurio en los ríos, y obviamente las actividades mineras auríferas que desechan directamente el mercurio líquido y el mercurio vapor en el aire. Lo que pasa es que aquí hay una foto de una explotación minera aurífera en Guyana Francesa, hay las mismas en Brasil. Se deforesta bastante la selva para poder explotar los aluviones enriquecidos en oro. Y este proceso de deforestación también aumenta la erosión de los suelos que contienen mercurio. Eso es un poco complicado, es el ciclo del mercurio para que entiendan un poco las formas químicas. Hay una entrada al sistema acuático de mercurio vía las lluvias. El mercurio entra en forma reducida, H2, se puede reducir por los ultravioleta en H0. Esta forma también puede ser emitida directamente en la atmósfera durante la quema del amalgama, y la forma inorgánica en las plantas, especialmente vía los biofilm, puede ser metilada por las bacterias. Y esta forma metilada, metilmercurio, entra directamente a la cadena trófica y se bioacumula en los organismos vivos y se bioamplifica entre los niveles tróficos. Eso es una ilustración del proceso de bioamplificación. Entonces son dos procesos diferentes. La bioacumulación es el aumento durante la vida
en un mismo organismo de la concentración de un elemento. Quiere decir que hay un desequilibrio entre la tasa de ingestión y la tasa de fricción. La fricción del mercurio en el valor final pesado es bastante baja, y si la gente tiene la costumbre de ingerir comida contaminada, se va a acumular durante su vida este metal en el cuerpo. La bioamplificación es la aumentación de la concentración de mercurio en relación al nivel trófico. Más se estudian los niveles tróficos altos y las concentraciones suben bastante. Hemos observado un aumento de 10 millones entre la concentración en el agua y la concentración en los peces piscívoros de varios ríos. Y lo que pasa es que la forma que se acumula obviamente es la forma orgánica, el metilmercurio. Entonces hemos trabajado con ENCIA en 2 cuencas, en Bolivia y en Guyana Francesa. En Bolivia hemos trabajado en zonas de explotación aurífera que están en los Andes y también aguas abajo. En los Andes hemos trabajado con mineros que no comían pescado, ellos trabajaban solo con el oro nativo, y aquí aguas abajo hemos trabajado con mineros, pero también con indígenas que pescaban regularmente los peces del río. Y en Guyana Francesa igual, hemos trabajado en el río Oyapoque, a la frontera con Brasil, aguas arriba donde no hay actividad minera, y aguas abajo en la zona de Gamupi, donde hay actividad minera aurífera. Y como les explicaba, aquí la gente está menos contaminada que aguas arriba. Es una presentación de las concentraciones de mercurio en los varios tipos de población. Todas exceden el valor de inicio de riesgo propuesto por la OMC. Y hemos hecho también análisis de especiación del mercurio en los cabellos, quiere decir que hemos analizado las 2 formas importantes, la forma inorgánica y la forma orgánica. Y en los mineros de oro nativo hemos encontrado hasta 80% de mercurio en forma inorgánica, quiere decir que finalmente el mercurio que respiran se ve también en la sangre y se ve en los cabellos. Entonces, para resumir, las comunidades indígenas, los consumidores de peces, son expuestos a la forma orgánica del mercurio, mientras tanto los mineros de oro están expuestos también a la forma inorgánica. Y eso es importante para entender después los resultados de fraccionamiento isotópico. Entonces, la idea era trazar las fuentes, de dónde viene el mercurio que se acumula en el cuerpo humano, cuál es la parte de las actividades humanas y lo que nos enseñan. Entonces, los isótopos, no sé si ustedes saben lo que son, sí, más o menos. Los isótopos de un mismo elemento presentan una masa diferente debido al número de neutrones en el núcleo diferente. Son formas que presenten el mismo número de protones en el núcleo, pero un número diferente de neutrones. Y por ejemplo, para el mercurio, la ventaja es que tenemos 7 isótopos naturales estables. Estable quiere decir es el contrario de radioactivo, que no se degradan con el tiempo. Y el problema hacia unos 5 o 6 últimos años es que estos isótopos están en fracción muy baja. La variación natural máxima entre estos isótopos es muy baja, es de solo 7 por 1000. Y no se podía medirla hasta el desarrollo de un método analítico muy preciso que se llama el multicolector,
ICP-MS, espectrómetro de plasma a Electric Plasma. Entonces, hemos desarrollado el método. Estamos analizando a partir de un multicolector ICP-MS 5 isótopos. Se hace un rapid estándar para colectar niveles de masa. No sé si trabajan mucho en química. Y eso es una foto del aparato que utilizamos en Francia para medir los isótopos de mercurio. Las muestras están linealizadas, están en forma disuelta. Se añade cloruro estanoso para reducir el mercurio en forma H0 y después se analiza por espectrometría. Y lo que medimos no son realmente los isótopos, sino las fracciones entre isótopos. Y llamamos un fraccionamiento, ¿cuál es exactamente? Es un proceso que va a modificar la composición isotópica de algo. Por ejemplo, si yo tomo una gotita de mercurio líquido pura, la quemo, la hago quemar, voy a producir humo lleno de mercurio vapor. Durante el proceso, entonces esta gota líquida, esta gota de mercurio líquido tiene una cierta composición isotópica en mercurio. Si se evapora completamente esta gotita y si se analiza el vapor, vamos a medir el mismo fraccionamiento isotópico, si el proceso de volatilización está completo. Pero si no está completo, vamos a tener una diferencia de fraccionamiento isotópica entre el mercurio líquido y el mercurio vapor, debido al hecho de que cuando se vaporiza, los isótopos que se van a vaporizar más rápidamente son los isótopos livianos. Y en la gota de mercurio líquido vamos a observar un enriquecimiento en isótopos pesados. Entonces, este fraccionamiento puede medir procesos que no son completos, como evaporación, reducción, volatilización, etc. Y cuando se hace un gráfico de los fraccionamientos isotópicos, los puntos están todos alineados en una recta que llamamos fraccionamiento dependiendo de la masa. No sé si están muy familiarizados con esto, ojalá que no sea muy complicado. Y es lo que observamos. Entonces, con cabellos, peces, sedimentos, hemos analizado varios tipos de muestra y cuando hacemos el gráfico de los fraccionamientos del delta 202 con el delta 200, todos los puntos están alineados en una recta de fraccionamiento dependiendo de la masa. Pero lo que hemos observado es que si hacemos gráficos con los isótopos impares, hay varios puntos que están por encima de esta recta de fraccionamiento dependiente de la masa. Y esta diferencia, al inicio pensábamos que había un error analítica, no sabíamos lo que era exactamente, porque yo formé parte de un equipo que fuimos los primeros a hacer este tipo de análisis. Y unos colegas americanos encontraron igual las mismas diferencias en peces. Y entonces lo que pasa es que el mercurio presenta un fraccionamiento independiente de la masa. Y esta diferencia entre la fracción analizada y la fracción dependiente de la masa, esta diferencia se llama la anomalía. Se escribe con un grande delta. Así tenemos dos variables, el fraccionamiento dependiente de la masa y el fraccionamiento independiente de la masa, que nos va a servir para trazar las orígenes del elemento. Entonces la anomalía es la diferencia entre el fraccionamiento dependiente de la masa y lo que hemos analizado. Entonces, si hay colegas que hicieron varias experimentaciones para ver cuáles son los procesos que inducen un fraccionamiento, específicamente el fraccionamiento independiente de la masa,
Y hay dos procesos, es el proceso de fotorreducción de mercurio inorgánico y de metilmercurio, que presentan unas pendientes en las anomalías de entre 1 y 1.3, y en nuestras muestras hemos encontrado una pendiente de 1.3 que corresponde al proceso de fotorreducción de metilmercurio. Quiere decir que en los peces y en los cabellos estamos analizando los procesos de especiación de mercurio que están ocurriendo en el agua, en el cuerpo acuático donde crecen los peces. Estos procesos están conservados entre el agua y la cadena trófica acuática hacia el hombre. No hay modificación. Es por eso que se puede trazar a partir de los cabellos, se puede trazar de dónde viene el mercurio en la alimentación. Por ejemplo, hemos analizado peces en la cuenca de un río en Bolivia. Estos puntos son peces que fueron colectados en lagos de inundación, y los puntos alrededor de cero fueron pescados en el río, en el corriente principal. Y se ve una diferencia significativa de anomalía debido, como le explicaba, al proceso de fotorreducción del metilmercurio en el agua que se ve en la carne de los pescados. Mientras tanto, en el río principal no hay fotorreducción, y es por eso que hay una conservación de la anomalía. Entonces, en relación a la anomalía en los peces, se puede ver también de dónde vienen los pescados que come la gente. Hemos también analizado el fraccionamiento entre niveles tróficos de una misma cadena acuática en un río, y hemos observado una diferencia en el fraccionamiento dependiente de la masa de pequeña del estado 102 entre los herbívoros y los carnívoros y piscívoros. Hay un enriquecimiento en isótopos pesados por nivel trófico, pero se conserva la anomalía. Es una ventaja porque la anomalía nos traza también los lugares de vida de los pescados. Y después hemos analizado el fraccionamiento en los cabellos humanos, y hemos observado que la anomalía entre los cabellos y la fuente alimentaria se conserva. Hemos observado dos cosas: una conservación de la anomalía y un enriquecimiento en isótopos pesados entre los peces y el ser humano. Este aumento de 2 por 1000 fue observado por primera vez en las poblaciones indígenas de la cuenca amazónica en Bolivia. Ya lo hemos publicado, y lo que hemos podido ver es que esta gente comía más pescado de lagunas que el pescado de los ríos. Se podía ver de dónde pescaban realmente. En los niños hemos observado una diferencia también de anomalía entre los jóvenes y los adultos que pueden vivir de otra fuente, como una vacuna que contiene el Tumersal, que es un aditivo para conservar las vacunas, y contiene mercurio inorgánico, que se puede también observar en los cabellos. En Guyana Francesa igual, hemos observado un enriquecimiento entre los peces y los hombres en isótopos pesados, igual de 2 por 1000, pero lo que pasa es que cuando hemos analizado los pueblos a lo largo del río, hemos observado también un enriquecimiento a la anomalía, quiere decir que hay otra fuente de mercurio en estos pueblos. Igual he cortado el cabello de mis colegas en Toulouse, y aquí están, y les hemos analizado, y es interesante porque igual hemos encontrado un enriquecimiento de 2 por 1000 entre la asignatura de los peces marinos y los franceses de Toulouse. Para volver a los resultados
En los mineros de oro igual es una presentación del fraccionamiento isotópico en los cabellos de los mineros y está más disperso, pero se puede ver como tres grupos. Este grupo es el grupo de mineros de oro nativo que no consumen pescado, tienen un delta 202 casi cerca de cero. Y los demás que están localizados aguas abajo, que comen pescados, pero que comen pescados de varias fuentes. Entonces hay tres fuentes de mercurio: el mercurio líquido, el mercurio de peces marinos, como lo hemos visto en la presentación anterior, y el mercurio de la firma de los peces de agua dulce. Entonces, hemos visto también, se puede ver aquí, que hay mineros que no consumen peces de los ríos, pero que consumen peces en lata, puede ser tipo el atún, sardinas, cualquier pez marino en lata, y se ve este consumo por el aumento de la anomalía en el delta 201. Y en China hemos hecho la misma cosa, pero en China la exposición de la población al suroeste de China, el mercurio no viene de los peces porque ellos crían peces en condiciones un poco específicas, y esos peces crecen rápido sin comer otros peces que están alimentados por harina vegetal, sobre todo, y no se enriquecen en mercurio. Pero lo que hemos visto es que en una región que se llama en la provincia de Guizhou se cultiva el arroz cerca de una zona minera, de explotación de mercurio directamente. Y la gente está cultivando el arroz cerca de esta zona minera, y el arroz obviamente se concentra en mercurio. Hemos trabajado en 3 regiones, en una zona minera, en una zona de control y en una zona cerca de la capital de la provincia. Y de las personas que hemos analizado, hemos entonces cortado los cabellos de varias gente, y hemos observado concentraciones bastante elevadas de mercurio inorgánico y orgánico en los cabellos de la gente que vive allá. Igual hemos analizado los fraccionamientos isotópicos en el arroz y en los cabellos. Hemos observado un enriquecimiento en isótopos pesado de casi 3 por 1000 entre el arroz y los cabellos. Quiere decir que hay una fuente que tiene una asignatura isotópica diferente, y esta fuente puede venir de la especiación del mercurio en el arroz. En el arroz no es como en los peces más del 90% del mercurio está en forma metil, está en forma biodisponible. En el arroz hay una parte que puede ser de más del 50% de mercurio inorgánico que tiene una anomalía diferente, y esa diferencia de anomalía entre especies nos ayuda a explicar la diferencia de enriquecimiento. Entonces, para concluir, a partir de los isótopos de sal de mercurio se puede trazar los procesos, cuál es el fraccionamiento debido al metabolismo humano, que hemos observado un enriquecimiento en isótopos pesados entre las fuentes alimentarias y los seres humanos, pero también un trazador de fuente. Podemos ver de dónde viene el mercurio, de qué parte de la alimentación está viniendo, si viene de peces marinos, de peces de agua dulce, de arroz, etc. Y se puede entonces, ahora estamos utilizando este fraccionamiento para cuantificar las fuentes.